Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un capítulo más de biología, al capítulo 9, ciclo celular, mitosis y meiosis. Vamos a ver cómo vamos a trabajar el día de hoy. Esta es una patita de un animalito llamado tritón, ¿no? Que tiene una capacidad regenerativa. Vuelve a crecer su extremidad si ésta es cortada. ¿A partir de qué? A partir de la división celular. Vamos a ver en qué consiste. Primero, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular viene a ser un conjunto de eventos por el que pasa una célula desde su formación hasta su división. Tenemos que el ciclo celular presenta dos etapas. La interfase, que es una etapa prolongada y de poca actividad metabólica, y la fase M, que es una etapa corta pero de gran actividad metabólica. Cada una de ellas con sus particularidades. Vamos a ver. Vamos a ver la etapa de la interfase, que como te digo es la etapa más larga, pero de aparente inactividad. Pero no es así, porque también suceden algunos eventos. Por ejemplo, la interfase está dividida en tres, en G1, S y G2. En la etapa G1 es en la etapa de crecimiento y de gran actividad metabólica. También hay división de las duplicación de las organelas semiautónomas y también encontramos una etapa llamada G sub 0. En G sub 0 es una etapa donde se produce la especialización celular, donde cada una de estas células continúa el proceso o el ciclo celular o se detiene y se queda en esa etapa, como por ejemplo las neuronas, como por ejemplo los glóbulos rojos y algunas fibras musculares. Después tenemos la etapa S, también llamada síntesis. Esta etapa es la más importante porque se realiza la duplicación del material genético, la duplicación del DNA. Y por último tenemos a la etapa G sub 2, donde se realiza la duplicación de las organelas y la preparación para la división. Profesor, ¿cuánto tiempo tarda todo esto? Eso va a depender de la célula del que estemos hablando, porque cada una de ellas tiene un ciclo celular muy distinto. Ahora, ¿qué tenemos que entender para la división celular? Los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son la cromatina condensada. ¿Y qué es la cromatina? ADN más histonas. Estos cromosomas van a almacenar el ADN, valga la redundancia, donde va a contener la información genética de todos los seres vivos y están agrupados en 23 pares en la especie humana, donde cada par son cromosomas homólogos. ¿Qué significa eso? Que codifican los mismos caracteres, solo que un cromosoma nos dio nuestro papá y otro progenitor, otro cromosoma nos dio mamá. Por eso son cromosomas iguales y se agrupan por pares, cromosomas homólogos. Aquí está la diferenciación entre los hombres y las mujeres, ¿no? El último par de cromosomas. El último par de cromosomas, también llamado cromosomas sexuales, determinan el sexo del individuo. ¿Ok? Determinan el sexo del individuo. Y los 22 pares, llamados cromosomas autosómicos o somáticos, no dan características sexuales, solo el último par. Si es XX será mujer y si es XY será varón. También tenemos que entender que es una célula haploide o una célula diploide. Una célula diploide es aquella que contiene toda la información genética completa. Por ejemplo, nuestras células de nuestro cuerpo. Todas son diploides porque contienen la información primigenia de todos nosotros, ¿no? Pero una célula haploide es la que contiene la mitad de la carga genética, como por ejemplo las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides. Es así que ahora sí podemos hablar de los dos tipos de división celular. La primera es la mitosis, y no te olvides, la mitosis se da en células somáticas o autosómicas, o sea, en todas las células de tu cuerpo, menos los óvulos y los espermatozoides. Esta mitosis es característica porque es conservativa, conserva el número total de cromosomas. Si la célula madre es 2N diploide, las células hijas también serán 2N diploide.
También este proceso genera dos células hijas con la misma carga genética y se inicia por una etapa llamada la profase, donde vemos ahí claramente la desorganización de la carioteca y la condensación de la cromatina para que aparezcan los cromosomas. A su vez, los centriolos comienzan a desplazarse a los polos y comienza a formarse todo el uso acromático con su famosa tubulina. Después llegamos a la etapa de la metafase. Esta etapa de la metafase se caracteriza porque todos los cromosomas se ponen en la parte central, llamado placa ecuatorial. En este medio, los cromosomas adhieren al uso cromático a través de los cinetocoros y los vemos en todo su esplendor. En la etapa de la anafase se realiza la división de las cromátides hacia los polos, la mitad hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y por último tenemos a la telofase. La telofase viene a ser una fase inversa a la profase, porque se vuelve a reorganizar la carioteca, se viene a descondensar los cromosomas y comienzan a desorganizarse el uso cromático y los centriolos. También aquí tenemos que recordar que está la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la división física del citoplasma, donde en las células animales se produce por estrangulamiento y es centrípeto, o sea, hacia el centro, y en las vegetales es centrífugo y se forma una placa media con depósitos de celulosa. Aquí tenemos el resumen de ambas de la etapa llamada mitosis, ¿no? Ahí está. Recuerda también que en el caso de la mitosis vamos a encontrar una diferencia entre las células animales y vegetales. ¿Por qué, profe? Porque las células vegetales no tienen centriolos, tienen casquetes polares, ¿ya? Las células vegetales no realizan una citocinesis centrípeta, sino centrífuga, y no hay deformación del citoplasma. Vemos ahora la meiosis. La meiosis es un tipo de división exclusiva de las células sexuales, o sea, del óvulo y el espermatozoide. Esta meiosis tiene como resultado 4 células hijas que van a presentar la mitad de la carga genética de la célula madre. Entonces, si la célula madre era 2N, las 4 células hijas serán N. Correcto. Ahora, en la meiosis vamos a encontrar dos grandes etapas. Meiosis 1 con la profase, metafase, anafase y telofase 1 y la meiosis 2 con la profase, metafase, anafase y telofase 2, donde entre una etapa u otra está la famosa intercinesis o etapa de transición celular, donde se viene a formar, en este caso, o donde se viene a producir un pequeño descanso para ingresar a la segunda etapa. Ahora, tenemos aquí la primera etapa, la profase de la meiosis 1. Es la más importante y la más larga. ¿Por qué, profesor? Porque en la profase 1 se produce el famoso evento del entrecruzamiento genético, la clave de la variabilidad genética y celular. En la profase 1 entonces tenemos 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diplotemo y diacinesis. ¿Qué es lo que sucede? En el leptoteno los cromosomas se comienzan a observar a simple vista, o sea, se condensa la cromatina. En el cigoteno cada cromosoma homólogo comienza a parearse, comienzan a juntarse. En el paquiteno se produce el entrecruzamiento genético o también llamado crossing over. El crossing over es el entrecruzamiento, llamémosle la mezcla de genes entre un cromosoma y otro. Una vez que se ha sucedido eso, los puntos donde se dan el entrecruzamiento se le llaman quiasmas. En diploteno los cromosomas se separan ligeramente, pero están unidos por un punto llamado quiasma nuevamente. Y la última etapa viene a ser la etapa de la
separación donde los quiasmas se colocan solamente en el extremo de los cromosomas. Esa es la etapa más importante, porque se produce el entrecruzamiento de genes. Después tenemos a la metafase 1, anafase y telofase 1 de la meiosis. En el caso de la meiosis, la metafase es igual, pero se forman dos líneas de cromosomas. En la anafase 1 se produce la disyunción de cromosomas, no de cromátides, la disyunción de cromosomas, reduciendo el número total del mismo, haciendo que ya las células pasen a ser haploides. Posteriormente está la telofase y la citocinesis, que ya hemos visto que viene a ser un conjunto de etapas o el final de la división del citoplasma. Después de esto viene toda la división llamada meiosis 2, donde la meiosis 2 es conservativa, se mantiene el número total de cromosomas. Si las células madre tienen N, las hijas tendrán también N. ¿De acuerdo? Ahí está la meiosis, pasando por profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la anafase 2 también, igual que en la mitosis, viene a haber una disyunción de las cromátides hermanas. Entonces, profe, ¿la meiosis 2 es igual que una mitosis? Sí, es igualita. Acá está el resumen de la meiosis con sus etapas respectivas, ¿no? Aquí también podemos mencionar la diferencia entre la mitosis y la meiosis, ¿no? La mitosis para células somáticas, la meiosis para células sexuales. La mitosis produce 2 células hijas, la meiosis produce 4 células hijas. La mitosis es conservativa, la meiosis es reduccional y conservativa en su segunda etapa, ¿no? Listo. Acá tenemos a la idicopráctica. ¿Qué es el ciclo celular? Un conjunto de etapas por la que pasa una célula. ¿Cuál es la diferencia de la etapa G1 y el periodo S? En el periodo S se realiza la duplicación del material genético. ¿Cuál es la diferencia entre la citocinesis animal y vegetal? Fácil, la animal se produce por estrangulamiento y la vegetal se produce por la formación de una placa media. 2. Menciona las etapas del ciclo celular. ¿Cuáles son? La etapa de la interfase con sus subetapas G1, S y G2 y la etapa M con la división celular que puede ser mitosis o meiosis. Identifique proporciones correctas con respecto a la gametogénesis. Se lleva a cabo en las células somáticas, se origina en las células haploides, permite la variedad genética, en los varones se realiza en los túbulos seminíferos. Respecto a la gametogénesis, permite la variabilidad genética. Número 3. 6. Identifica las proporciones que caracterizan a la ovogénesis o la formación de los óvulos. La 4. En ella se produce la meiosis. Indique las proposiciones correctas con respecto a la meiosis. La número 2. Las células hijas son haploides. Y la 8. En el gráfico se observa el proceso de la meiosis y dice en qué momento de la meiosis se reducen los cromosomas. En la meiosis 1, ¿no? O la anafase 1 también. Listo, chicos, ahí nos hemos quedado y te digo dejando para que puedas tú seguir estudiando y repasando el curso favorito de biología.